Identidades es un viaje por las huellas que han ido dando forma a nuestra cultura. Historia, leyendas, paisajes, palabras, personajes y maneras de mirar el mundo. En este recorrido no estaré solo. Me acompañan Elena Marrero y Luis Cabrera, dos jóvenes creadores de contenido que aportan frescura, curiosidad y una mirada contemporánea. Hace más de 500 años, un guanche muy especial, un mensei del que no conocemos su nombre, desfiló por esta plaza de San Marcos. Este no fue el único de nuestros antepasados que se paseó por las cortes europeas. Pedro González, o Pedro González, vivió en la corte de Enrique II y Catalina de Medici, en Francia, quienes estaban interesados en el canario por sus peculiaridades físicas. Es un niño, dice ser hijo de un mensei guanche, que viene desde la isla de Tenerife. Es un niño además que tiene una enfermedad que es la hipertricosis congénita y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo. En este Palacio Ducal de Venecia, nuestro mensei fue recibido. A su lado estaba el embajador Francesco Capello, el artífice de su llegada a Italia. Capello había visitado la corte de los Reyes Católicos en Almazán, asistiendo al bautismo de los 7 menseyes. Fascinado por un momento tan especial, logró convencer a los reyes de que le entregaran a uno de los menseyes para traerlo como regalo a la ciudad de Venecia. Avintara Chambenever, esposa del conocido don Fernando Guanarteme, fue la última guayarnina de Gran Canaria y su papel en la conquista es fundamental. Este personaje, natural de Gáldar, fue la última reina de la isla de Canarias. El músico Carlos Oramas interpretará alguna pieza de la época de los Reyes Católicos con instrumentos antiguos, aunque fabricados actualmente por el luthier Paco Dorta, a quien también conoceremos. El Corpus no solamente es una festividad importante en La Laguna, ni en Canarias, ni siquiera en España, en todo el mundo occidental. Aquí, en Venecia, tuvo lugar una procesión del Corpus muy especial. En ella desfiló uno de los menseyes vencidos en la batalla de Aguere, el mensei sin nombre, que fue traído como regalo y desfiló en esa procesión del Corpus de 1497. Este mensei es entregado como un regalo a quienes gobiernan por entonces en Venecia. Una persona de piel morena, ¿no? La palabra textual es beretino, es decir, una piel tirando al betún, al color oscuro, ¿no? Y que causó, digamos, pues impresión entre los venecianos, ¿no? Que vieron pues aquel señor, ¿no? Que para ellos era exótico, ¿no? Porque ellos no habían, digamos, tenido antes a un guanche en Venecia. En mayo de 1497 va a presidir la comitiva de lo que es el día de Corpus Christi, de la celebración del Corpus, ¿no? en Venecia. No sabemos exactamente de quién se trataba y aunque algunos investigadores apuntan que pudo haber sido el mensei de Icod, es un dato que no está demostrado. Lo que sí sabemos seguro es que llegó a la Serenísima, que es como se conocía la ciudad de Venecia, el 17 de mayo de 1497. Hay, digamos, un protocolo, una costumbre por parte de la monarquía, ¿no? De los reyes católicos, que consiste en recibir a los reyes de aquellos pueblos, ¿no? que someten
para de alguna manera dejar constancia de que efectivamente ya pasan a formar parte de sus territorios y quedan, digamos, como vasallos, ¿no? Se persigue básicamente repetir la misma fórmula que con Fernando Buonarteme, es decir, recibir a los reyes, ¿no?, de las nuevas tierras conquistadas, para de alguna manera dejar constancia de que son ya vasallos, ¿no?, y están incorporados, ¿no?, a los territorios de los reyes católicos. Hay un testigo clave que deja constancia por escrito, que es el embajador de Venecia, Francesco Capello. A partir de ahí no sabemos exactamente cuál fue el destino de muchos de ellos. 7 menceyes que fueron llevados a la península, presentados a los reyes católicos y cuyos destinos fueron muy diferentes. Hay un caso que es muy llamativo, que es el del mencey sin nombre. ¿Cómo acabó en Venecia? Alonso de Lugo se embarcó con los menceyes rumbo a donde estaba la corte. La corte en aquel momento era itinerante, se movía de una ciudad a otra. Alonso de Lugo llegó con los menceyes a Almazán. En determinados documentos aparece que Alonso de Lugo iba con 9 menceyes. Sin embargo, un testigo de la época manifestó que llegó con 7, de los cuales entendemos que efectivamente uno de ellos, el del mencey de la Orotava, que era Ventor, se había suicidado, y otro que algunos consideran que fue el de Adeje. Es del único que tenemos una constancia de que se mantuviera en la isla después de la conquista. Una vez que llega a Almazán, pues es el lugar donde se produce la ceremonia de vasallaje. Alonso Lugo llega como el gran vencedor y ofrece a los menceyes, que pasan a estar bajo la tutela de los reyes. Pues también en ese momento había en la corte un embajador veneciano, Francesco Capello, que tenía una cierta cercanía con los monarcas, de tal manera que estos deciden regalarle a la ciudad de Venecia pues, uno de los príncipes guanches, a modo de regalo especial y exótico. Lo único que se dice de él es que era el más famoso y el más bello. En esta plaza de San Marcos, por donde estuvo nuestro mencey, se encuentra la Torre del Reloj, que está coronada por 2 figuras muy curiosas, conocidas como I Mori, los moros, obra del arquitecto Mauro Coduzzi. Me parece muy curioso la semejanza que tiene con los antiguos canarios. Si bien no hay ninguna fuente que lo afirme, no hay ninguna fuente contundente de decir estas estatuas están inspiradas en antiguos canarios, sí tienen unas vestimentas, una estética muy parecida a los antiguos canarios. Las estatuas fueron fundidas en 1497, si bien la Torre del Reloj fue construida entre 1496 y 1499. Y el fundidor, que sabemos su nombre, fue Ambrogio de Lancore. Pero sabemos el nombre del fundidor, pero no sabemos el nombre del escultor. Aunque algunos han sugerido que la fisonomía de estos personajes pudo haber sido inspirada en nuestros guanches, está claro que no es así. Estas estatuas se llaman mori o moro por el color que coge el bronce, el color oscuro. No está intrínsecamente relacionado con una procedencia étnica, sino es por simplemente el carácter del color del metal. La función de las 2 figuras es golpear una campana para marcar las horas. El efecto se hizo a propósito para que las 2 figuras no estuvieran sincronizadas, y se cree que el autor de las estatuas intentó representar a 2 hombres primitivos que simbolizarían el implacable paso del tiempo. Los especialistas proponen 3 nombres para la autoría de quien hizo las esculturas: Paolo Sabin, Alessandro Lopardi y Antonio Rizzo, pero no queda claro quién fue. Aunque estas figuras no tenían una relación directa con los guanches, sí eran una muestra de la fascinación que sentían los venecianos de la época por figuras exóticas y lejanas, y también la capacidad de sus gobernantes para hacer una exhibición de poder y autoridad moral con personajes como nuestro mencey. Se sabe que el mencey sin nombre tenía una gran altura y corpulencia, por lo que a buen seguro su presencia en estas calles tuvo que llamar mucho la atención. Pero pensemos también en cómo vivió él esta situación. Para los venecianos él era un personaje exótico, pero para él todo esto tuvo que haber supuesto la llegada a un mundo muy extraño para el que no estaba preparado. Más que adaptarse, tuvo que reinventarse. Comenzar de cero en una tierra lejana, rodeado de personas extrañas que nunca siquiera llegó a imaginar que pudieran existir. Hay muchas incógnitas sobre el mencey sin nombre y su verdadera identidad. Lo que está claro es que nunca pudo tratarse de Bencomo, porque murió en la batalla de la Laguna en 1495.
Pero esto no ha impedido que haya quienes decidieran fantasear con que él fuera quien terminó viviendo en Venecia. Es el caso de Juan Manuel García Ramos, autor de la novela El Guanche en Venecia, en la que el Mensei sin nombre se convierte en Bencomo de Taoro. Enseguida vamos a conocer más sobre este libro, pero antes tenemos que hacer un repaso por la vida del Mensei. Bencomo fue el Mensei de Taoro en Tenerife a finales del siglo XV. Era el Mensei más poderoso de la isla, hasta el punto de que los guanches le llamaban Quevejí, Alteza, y los propios europeos le dieron el apelativo de Gran Rey. Durante muchos años estuvo en disputa con los otros Menseyes de Tenerife porque Bencomo deseaba constituir un poder hegemónico en la isla. Pero todo cambió con la llegada de los conquistadores. Ante la amenaza que suponían, se unió a los Menseyes de Tegueste, Tacoronte, Icod y Daute, formando los bandos de guerra. Bencomo infligió una fuerte derrota a los castellanos en la conocida como Matanza de Acentejo en 1494. Pero al año siguiente las tornas cambiaron en la batalla de Aguere, saliendo victoriosos los conquistadores y muriendo Bencomo en el campo de batalla. Se estima que tenía cerca de 70 años. Tras su fallecimiento, los supervivientes eligieron a su hijo Bentor como Mensei de Taoro y líder de la resistencia. El Mensei que va a Venecia no se sabe quién fue. De los 7 Menseyes que parece que viajan desde 1496 desde Canarias hasta Almazán, en Soria, donde estaba la corte en ese momento. Y yo opté porque fuera Bencomo de Taoro, que era el Mensei más sobresaliente de la historia de Canarias, aunque sabía que Bencomo de Taoro había muerto en la batalla de la Laguna, precisamente. La literatura es lo que pudo o debió haber sucedido, ¿no? Y la historia es lo que realmente sucedió a través de los documentos. Pero yo aproveché que la historia del Mensei terminaba en 1498 en Padua, y las tesis que se manejaban es que allí pudo morir de nostalgia, nostalgia echando de menos las islas que había abandonado. Y yo reconstruí ese personaje y me di cuenta que ese personaje lo que quería era regresar. Yo coloqué al Mensei saliendo de Padua, llegando a África, al norte de África, y llegar hasta aquí. Y aquí además había otro problema, el enfrentamiento que siempre hubo con Fernández de Lugo, porque Alonso Fernández de Lugo se había portado muy mal con los indígenas canarios, pues se dedicó a usar a los indígenas y a venderlos en las lonjas de Sevilla y de Valencia, ¿no? Durante un tiempo este fue el lugar de residencia de nuestro Mensei, el Palacio del Capitanio, el Palacio del Capitán, un lugar que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo. Pasada la fascinación inicial, el gobierno veneciano tenía que buscar una manera elegante y poco costosa de librarse de un personaje que ya no les resultaba demasiado útil. Por la condición que tenía de un guanche que había sido recibido por los reyes católicos y demás, en Venecia lo que acuerdan es que este Mensei va a tener de por vida un sueldo y gente a su servicio, ¿no? De manera que lo que sí sabemos es que pasa a residir en Padua y a su cargo pues va a tener a una serie de personas al servicio y va a recibir como una especie de pensión, ¿no? Pero desconocemos cuándo muere y cuáles, digamos, pues sus días finales. Y es aquí donde se pierde el rastro del Mensei. Y es que hay cuestiones en esta historia que por mucho que nos esforcemos siempre van a quedar a merced de la imaginación.
Pedro González, conocido posteriormente como Petrus Gonsalvus, era un descendiente de Menceyes Guanches. Nació en 1537 y estaba aquejado de una rara enfermedad que le hacía tener el cuerpo lleno de vello. A los 10 años fue capturado y enviado como regalo a la corte del rey francés Enrique II, una corte en la que permaneció durante casi 4 décadas. La periodista y escritora Emma Lira estudió su figura y convirtió su historia en una novela. Vamos a hablar con ella. ¿Quién fue Petrus Gonsalvus? Es un niño que dice ser hijo de un Mencey Guanche, que viene desde la isla de Tenerife. Un niño además que tiene una enfermedad que es la hipertricosis congénita y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo. O sea, él ha sobrevivido a, de alguna manera, la extinción de su mundo, ha sobrevivido a ese viaje en alta mar que para él debe ser la antesala del infierno, ha sobrevivido a la llegada a la corte donde podía haber sido arrinconado o podía haber sido enviado a una casa de fieras o tal, y sin embargo ha conseguido de alguna manera despertar el interés del rey para no ser arrinconado, ¿no? Tú le das al personaje de tu novela también un carácter bastante activo dentro de todas esas intrigas, ¿no? ¿Crees que esto fue posible, que él tuvo un peso activo dentro de toda esa corte itinerante y tan compleja? La verdad no la conocemos, no la conocemos. Entonces, claro, a mí me parecía verosímil que este personaje, por ser como es y por ser quien es, se viera atrapado en esas intrigas de corte entre los protestantes y los católicos. Este chaval lo que hace es fijarse en las personas. ¿Quién está detrás de cada idea? Este señor me parece honesto y me cae bien, y este señor me parece que no es de fiar. ¿Con quién me voy? Con este señor. Hay un momento muy curioso en tu novela que me parece verosímil, si no demostrable, pero sí de verosímil, muy verosímil, que es que él quiere verse, quiere ver su rostro. Soy un niño que crezco así en la corte, que me doy cuenta absoluta de mi diferencia, que me doy cuenta de cómo algunos me rechazan y de cómo otros sienten compasión de mí de alguna manera. Y si yo soy un ser humano con mis emociones y soy capaz de amar y siento que quiero gustarle a otra persona o a una mujer, y pienso que debajo de todo este pelo puede haber un rostro que alguien pueda mirar sin desagrado, ¿no querríamos ninguno verlo? O sea, me parece tan humano. Entonces él lo hace, lo intenta porque quiere verse, aunque luego vuelva a crecer, le advierten, esto va a volver a crecer. No, pero yo quiero verme así. Y efectivamente, claro, Catalina le dice, es que tú estás aquí por ser así. Es que si tú tuvieras la cara afeitada y el cuerpo afeitado, serías uno de tantos. No tienes ningún valor, tu valor es este. Y puedes estar aquí mientras seas así. Luego llega el amor, efectivamente, ¿no? Él, como tú bien dices, pues se enamoraría de mujeres de ese ámbito cortesano, pero acaba casándose con alguien que a lo mejor se le impone al principio, pero acaban enamorados, ¿no? Catherine, supuestamente una dama de compañía de Catalina de Medici, ¿no? Esta historia de amor da lugar a un mito, o por lo menos lo refuerza, ¿no? Que es el de La Bella y la Bestia. Cuéntanos un poquito cómo nace este mito, qué escritora es la que luego retoma eso y lo convierte en lo que hoy consideramos como un arquetipo. No sabemos exactamente cómo fue ese matrimonio, al ser dos personajes que no son libres, una es una dama de la reina y otro es un personaje que goza de la confianza del rey, pues se supone que es una boda un poco de Estado. Y sin embargo lo bonito es eso, lo bonito es que pese a eso, pese a esa reticencia inicial por parte de los dos, terminen enamorándose, terminen, un poco voy a caer aquí en el mito de La Bella y la Bestia, ¿no? Pero dándose cuenta de que la belleza está en el interior, porque la belleza es, y sobre todo en este momento tan duro de guerras, de muerte y de intrigas cortesanas, la belleza es otra cosa. La belleza es la belleza de espíritu, el ser capaz, el ser leal, el ser fiel, el no convertirte en un asesino, el no dejar que la ideología o que la venganza te ciegue. En ese momento esa es la belleza, y eso es lo que ellos, los dos, demuestran, y eso es lo que al final de alguna manera les une, ¿no? Esa humanidad que late y que se desprende cuando todo a su alrededor es absolutamente violencia y sangre. Y es la primera historia que nosotros conocemos de La Bella y la Bestia, ¿no? La Belle et la Bête, con ese mismo título, pero muy alejado del mundo Disney, de las tazas cantarinas y del mundo que conocemos.
Está claro que no había fotógrafos en la época, si no le hubieran hecho muchas fotografías a Gonsalvus y a su familia. Pero su condición tan especial no dejó de atraer la atención de varios artistas que se preocuparon en retratar a tan peculiares personajes. Existen varios grabados y pinturas de la familia Gonsalvus repartidos por varios países, como los cuadros que representan de cuerpo entero a Petrus, su esposa Catherine y sus hijos Madeleine y Enrique. A diferencia de otros personajes curiosos de la época, Petrus y su familia aparecen ataviados con los trajes de gala del siglo XVI, sosteniendo entre sus manos flores o pergaminos, lo que simboliza su alto nivel cultural. Estos cuadros se encuentran en el castillo de Ambras, en Innsbruck, Austria, y formaron parte del gabinete de curiosidades del archiduque Fernando II de este país. Un poco más lejos, en la National Gallery de Washington, también encontramos algunos grabados donde se muestra la particular condición física de Petrus, así como el afecto que sentía su esposa Catherine por nuestro querido personaje. Entre las calles de Galdar hay una que se llama Infanta Abenchara, en honor a la esposa de don Fernando Guanarteme y a la última Guayarmina de Gran Canaria. Todo el mundo conoce al Guanarteme y su papel fundamental en la conquista, pero ¿quién fue su mujer? Este personaje, natural de Galdar, fue la última reina de la isla de Canarias. En el año 81-82, la isla se unifica políticamente bajo la autoridad de el que fue llamado don Fernando Guanarteme, Guayedra Semidán. Abenchara Chambeneder fue su jovencísima esposa, la que le permitió, porque era la que transmitía la matrilinealidad, ser el Guanarteme de la isla. ¿Cómo funcionaba el poder de la mujer dentro de la sociedad indígena canaria? Son las mujeres las que dan la legitimidad dentro de la dinastía correspondiente. La dinastía real comienza en Andamana, se supone que sobre principios del siglo XV, y hubo sucesivas guayarminas, reinas, siguiendo la herencia de madre a hija a lo largo del siglo XV. La mujer, por lo tanto, es la que le otorga la legitimidad a su esposo, una vez casado con él, que pasará a ser el Guanarteme o rey de la isla o del cantón correspondiente, hablando de Galdar o de Telde cuando estuvieron segregados. ¿Y cuál es el papel que tiene Abenchara durante la conquista? Fue un papel determinante el que jugó en la conquista. ¿Por qué digo esto? Ella fue capturada, violentamente capturada, y llevada muy malherida a la península. Al saberse que era la reina de Canarias, yo defiendo que sabían que iban a buscar a la reina de Canarias para conseguir el objetivo de que hubiese una guerra civil en la isla. Pero pudo recuperarse y dar a luz a su hija Catalina, la que de mayor sería Catalina Hernández Guanarteme. Abenchara y su hija quedan cautivas en el Alcázar todo un año. Eran rehenes a cambio de la colaboración de don Fernando Guanarteme. Y así ocurrió. Un año más tarde, conquistada la isla de Gran Canaria con la ayuda de los auxiliares canarios de don Fernando Guanarteme, él acude de nuevo a la península en su segundo viaje a la corte y ahí le son entregadas por el alcaide de la fortaleza su mujer y su hija, y con ellas regresa a la isla de Gran Canaria. ¿Y el papel de la mujer dentro de la sociedad indígena de Canarias es un poco distinto al como podemos nosotros pensarlo o imaginarlo, ¿no? Que igual podemos pensar que tenían menos derechos o que tenían menos poder de decisión? ¿Cómo es esto realmente? Lo que es definitorio de esa situación diferenciada de la mujer está solo referido a las princesas reales, a las mujeres de la altísima nobleza indígena en ambas islas, en Tenerife y en Gran Canaria, no a las mujeres del común. Y de ese modo las mujeres son importantes de cara a determinar quién es el esposo de la Guayarmina, quién es el Guanarteme, pero una vez hay un Guanarteme, el que ejerce el poder es el varón y las mujeres tienen un papel muy secundario. Por lo tanto, no hay demasiadas diferencias entre la sociedad peninsular y la sociedad
isleña. Estamos en Almazán, en la provincia de Soria. Aquí pueden contemplar el Palacio de los Hurtado de Mendoza. Hoy un sitio un poco olvidado, pero de gran significación histórica. Fue sede de la corte itinerante de los Reyes Católicos justo en el momento en el que se produce la conquista de Tenerife. Alonso Fernández de Lugo trajo aquí a los 7 menceyes derrotados. Tanto si fueron contemplados como maravillas de la naturaleza, personajes exóticos o símbolos del sometimiento del poder castellano, nuestros protagonistas pasaron por aquí, por el Palacio de los Hurtado de Mendoza, que en 1496 fue parte de la corte itinerante de los Reyes Católicos. El mencey sin nombre que acabó en Venecia, Abenchara, Petrus Gonsalvus, todos ellos tienen algo en común. Son personajes que salieron de Canarias tras la conquista hacia las cortes europeas entre los siglos XV y XVI. Y es que Canarias no solo fue conquistada, fue exhibida, observada, negociada y pensada desde Europa. Este es el Palacio Señorial de Almazán, que edificó la familia Mendoza, Hurtado de Mendoza, a raíz de conseguir el señorío en 1395. En un principio habitarían la fortaleza, el castillo, del cual no queda nada, y en el siglo XV, buscando una vivienda más cómoda, más habitable, y encima
en una zona que se convirtió en el espacio urbano de moda del pueblo, que es la actual Plaza Mayor, pues la familia Mendoza en el siglo XV edificó este palacio. ¿Cómo pudo ser aquella recepción en esa corte itinerante que se instala aquí en Almazán? Almazán, en ese sentido, era un punto muy apetecible, lo primero porque estaba en una situación estratégica muy importante, en un eje norte-sur, este-oeste, que podía comunicar perfectamente Castilla con Aragón, pero también Madrid con Francia, y a la orilla del Duero. Y por otra parte, muy cerquita de Aragón, y por otra parte, pues la villa reunía unas condiciones de seguridad. ¿Por qué los trajeron aquí? La cosa fue sencilla. En la última etapa de la conquista de las islas, sobre todo la isla de Tenerife, se encargó al capitán Alonso Fernández de Lugo, y él, cuando ya finalizó la conquista, cogió a los reyes guanches para que prestasen el juramento de obediencia y vasallaje ante los reyes católicos, y luego ya directamente bautizarlos y que se incorporasen a la religión cristiana. Esto fue muy importante porque al bautizarlos, de alguna forma adquirían una condición libre. Entonces se presentaron aquí un poquito como unos personajes exóticos, vestidos al modo tradicional aborigen, con sus pieles y tal, y que no dejarían de llamar la atención ni a los habitantes de Almazán ni a los miembros de la corte. O sea, sería un número bastante llamativo. José María, estamos en la iglesia de San Miguel. Exacto, así es. Una iglesia muy importante, muy antigua, ¿no? La más emblemática y la más maravillosa de Almazán, de finales del siglo XII, por tanto, románica. Y lo más característico de esta iglesia románica, aparte de que tiene sus 3 naves, es la cúpula, de influencia claramente mudéjar. Que los arcos no se cruzan en el centro, sino la dejan hueco y forma una estrella de 8 puntas. Aparte de ser una maravilla arquitectónica, bueno, tiene una importancia histórica, porque por aquí indudablemente pasó mucha gente, pero entre ellos los reyes católicos. Los reyes católicos que establecieron la corte en Almazán, en el palacio, durante 5 meses. Y ahí también estuvo Don Juan, que tiene la galería gótica que da la parte norte. Y entonces los reyes católicos trajeron a los reyes guanches para que les prestaran fidelidad y también para ser bautizados. Y en el año 1989, la Comunidad Canaria de Madrid hizo un hermanamiento con las de Almazán, cuyo acto y conmemorativo está ahí constatado en la lápida que tenemos a la entrada. Fueron bautizados en esta iglesia, aunque no se sabe muy bien si la pila, la llamada pila verde, fue anterior o posterior. La tradición dice que fueron bautizados en esa pila, pero bueno, en esta iglesia seguro, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La pila es como más dudoso, ¿no? Bien, es verdad que había también, pero es de las mismas características que esta, que dónde la traería no se sabe. Había una pila ahí en el Portegado, había una pila bautismal que se trasladó a San Pedro, pero es de las mismas características que esta, posiblemente incluso más moderna. Sí que fueron bautizados en esta iglesia. La pila bautismal, pues bien, según la tradición, ahí íbamos a respetar esta tradición y a quedarnos con ella, que es lo importante, es un símbolo. Tras el proceso de conquista y colonización, el destino de Menceyes y Achimenceyes fue diverso. Algunos, como Diego de Adeje, se adaptaron a las circunstancias, viviendo en su isla en una nueva realidad, mientras que otros, como Sebensuí, el hidalgo pobre, nunca se rindieron. No sabemos exactamente cuál fue el destino de muchos de ellos, ¿no? Hay documentación en los casos, por ejemplo, del que fuera Mencey de Adeje o el Mencey de Anaga, que sabemos que sí o sí vuelven a la isla, también en el caso del de Abona,
Y lo sabemos porque, bueno, vuelven a aparecer en la documentación vinculados a la isla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el mensei que fuera de Anaga, que es bautizado como Fernando de Anaga, vuelve a la isla de Tenerife, pero Alonso Fernández de Lugo lo obliga a desplazarse a Gran Canaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se perseguía era que si tú volvías a residir a tu isla cerca del núcleo social con el que, digamos, habías vivido antes, ¿no?, de ser conquistado, tenías posibilidades, pues, de alguna manera de contar con apoyo social, rebelarte, etcétera. De manera que lo que se hace es un desplazamiento forzado para llevarlo a Gran Canaria, en donde es obligado a residir. Pero además Alonso Fernández de Lugo, que era un personaje, pues le priva de llevarse buena parte de los bienes que le corresponden, ¿no?, por ese, digamos, acto que habían tenido los reyes católicos hacia él, ¿no? De manera que él luego inicia un pleito y denuncia, ¿no?, a Alonso Fernández de Lugo, precisamente porque no había podido llevarse a Gran Canaria pues todos sus bienes, ¿no?, materiales, ¿no? Allí lo vemos luego asentado y hay documentación que nos habla de sus dos hijos afincados en Arguineguín, al frente de ganado y demás, ¿no? En el caso, por ejemplo, del que fuera mensei de Adeje, bautizado como Diego de Adeje, bueno, pues en este caso él recibe datas de repartimiento y lo vemos pues también vinculado en este caso a tierras en Masca, ¿no? Entonces, bueno, vemos efectivamente que es de los que retorna, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el mensei de Weimar, que también pertenece a los bandos de paz, o del mensei de Abona, no hay documentación y en ese sentido pensamos efectivamente que también regresan por el hecho de que eran menseyes de los bandos de paz, pero no sabemos exactamente cuál fue el destino de ellos después de la conquista. Si hay un lugar que supone una excepción a la propia administración que había en la isla de Tenerife, esa sería la Punta del Hidalgo. ¿Qué nos puede contar con respecto a este topónimo? Punta del Hidalgo es un topónimo bastante interesante porque lo normal es que cuando el conquistador ocupa un territorio, evita a toda costa que quede memoria, sobre todo de los caudillos o de los jefes indígenas, ¿no? Porque de alguna manera tú lo que intentas es acabar con la memoria colectiva de quienes han luchado contra ti, sobre todo de los jefes, para que no se les recuerde y el pueblo no mantenga viva la imagen del héroe. Y por otro lado, se intenta, digamos, desde el minuto cero introducir lo que es la religión católica y adoctrinar a todos los indígenas. ¿Qué sucede en Punta del Hidalgo? Bueno, pues en Punta del Hidalgo, que recibe este nombre precisamente porque su último jefe fue no un mensei, sino un achimensei, conocido como Sebensui. ¿Y por qué es conocido como Hidalgo y por qué la punta recibe el nombre de la Punta del Hidalgo? Bueno, pues porque el territorio que recibe Aguauco, que pasa a manos de Sebensui, está en ese extremo de Anaga, es una punta. ¿Y por qué Hidalgo? Pues porque entre los guanches estaban los menseyes por un lado, que eran los nobles, empleando la terminología castellana, y por otro lado estaban los hidalgos, que eran los achimenseyes, ¿no? Entonces a Sebensui directamente se le imposibilita ser mensei porque es un hijo ilegítimo y automáticamente pasa al grupo social de los achimenseyes o hidalgos, ¿no? Por eso Punta del Hidalgo recibe hoy en día el nombre de Punta en recuerdo a quien fuera pues el último jefe, ¿no?, de este territorio. Paco, ¿tú naciste un par de calles más allá? No, una calle más allá. ¿Una calle más allá? ¿Y jugabas por aquí? Me recuerdo todo esto, era beton pedrado, piedras de las de antes. Y ahí tenemos la iglesia de la Veracruz, que es una de las iglesias importantes de la villa, y no sabías que aquí estaba... Estoy por primera vez, te lo juro, por primera vez dándote cuenta. Estoy viendo eso y lo que es. Que es el primer taller de lutería profesional que hay en Canarias. Es la escuela que abre la Escuela de Artesanía de Simón Morales Tavío, el gran luthier de timples. Te digo, de niño por aquí y no sabía que estaba aquí esto. Bueno, pues aquí estamos en este primer taller. Y ahora, si te parece, vamos al taller del siglo XXI, que es el tuyo. Vale. Venga, pues vamos para allá. La lutería es el arte de fabricar instrumentos, ¿no? Y en Europa hay una serie de instrumentos que los guanches que van a esas cortes europeas empiezan a ver, ¿no? ¿De qué instrumentos podemos estar hablando? En principio yo creo que lo primero que creo que empieza aquí es lo que es la vihuela. Pero la vihuela es plana o un poquito bombada. Es la característica. Y después la boca, bueno, la boca ya es
trabajada, la roseta. Cuando pasó a la guitarra renacentista, sí fue ya haciéndole en imitación de pergamino, o de pergamino se hacía allá entonces, iba haciendo de varias capas. También hay guitarras planas, pero ya iban buscando otro sonido, y como al hacer tipo embudo de varios pisos, iba cambiando el sonido. ¿Qué es el tiple barroco? El tiple barroco es el tatarabuelo del timple nuestro, porque aunque hay muchos que creen que el timple se inventó en Lanzarote, no, ya hay escritos del siglo XVI. Se sabe también que existían por los moldes pequeñitos, del tamaño del tiple. ¿Y quién toca tus instrumentos? Carlos Orama. Él fue el primero, el primer instrumento que yo hice lo vio él, lo probó él. Carlos, estos instrumentos tienen que ver con lo que se tocaba en Europa, ¿en qué época? Pues esto concretamente en el siglo XVII, o sea, probablemente llegarían a Canarias en esa época, y ya hay cronistas o documentos en la época que hablan de lo similar que era la cultura dentro de los palacios o de las casas señoriales, tan similares a las del norte de Europa. Bueno, y aquí tenemos un instrumento que es un puente, ¿no?, entre ese mundo barroco y nuestro timple, ¿no? Háblanos un poquito de él. Pues estos instrumentos evidentemente participaban tanto de la vida palaciega como de la música popular, ¿no? Y bueno, no deja de ser pues un poco una relación directa con nuestro instrumento. Y esta es lo que actualmente llamamos guitarra barroca, que era la guitarra de los siglos XVII y primera mitad del siglo XVIII, y que bueno, también estuvo en boga prácticamente en toda Europa, y especialmente en lo que es el mundo ibérico y en Canarias y Latinoamérica. Es decir, que estamos tocando una guitarra barroca y un tiple barroco que luego se transformaría en una guitarra española y un timple canario. Pues este capítulo ha sido muy interesante, sobre todo haber tenido la oportunidad de conocer más a fondo ese choque entre dos civilizaciones y ese destino tan dispar de los guanches y los menceyes. ¿Y tú, Benito? Pues a mí
particularmente la historia de Petrus Gonsalvus. Además fue como muy emocional, muy bonito, ¿no? ¿Y tú, Elena? A mí me gustó mucho conversar con Faneke y poder poner en valor el papel de la mujer en la sociedad indígena de Canarias, la verdad. Pues mira, seguimos aprendiendo sobre nuestra identidad, a ver qué nos depara el siguiente capítulo. Vamos allá.